Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en una actividad de las segundas jornadas internacionales de producción artística de los conurbanos. Mi nombre es Sebastián Russo Bautista, docente, investigador de la Universidad Nacional de José Paz, también de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Estamos aquí en torno a la presentación de un libro que está en pantalla, Lo mal visto, mitos, imágenes, teorías conurbanas, un libro que se dictó en conjunto entre la editorial de la Universidad de José de Paz, EDUNPAZ, y la editorial Milena Cacerola. Es un libro que de alguna manera recupera todo un trayecto de escrituras, de investigaciones, de ámbitos áulicos dentro de la Universidad de José de Paz, y de conversaciones y de recorridos también territoriales, de casi ya una década de docencia y de circulación por la Universidad de José C. Paz y por los territorios eh, aledaños, circundantes a la universidad. Es un libro que en principio agradezco a la Secretaría de Investigaciones de la Universidad, que en su momento propuso la posibilidad de publicar una tesis doctoral hace 2 años atrás, una tesis doctoral que fue elaborada en la Universidad de Buenos Aires, y que en conversaciones allí con Pilar Cuesta, con Ernesto Matos, se sugirió la posibilidad de que en vez de esa publicación se recuperaran materiales que se venían realizando en ese contexto, y que de alguna manera la universidad tuviera en ese sentido una publicación que dé cuenta no solamente las experiencias que parten desde la universidad, sino ciertas elaboraciones teóricas, conceptuales. Bueno, un poco la apuesta del libro es esa, de una mixtura entre formas teóricos, conceptuales, que de alguna manera el territorio permite hacer emerger, y permite y requiere de alguna manera esa necesidad de reconfiguración de ciertas bibliotecas, de ciertas bibliografías, y a la vez también un atravesamiento por la propia práctica, no solamente pedagógica, sino también investigativa, y por qué no decir también conversacional, digamos, ¿no? Una conversación con estudiantes, con miembros de la comunidad, eh, con colegas, y lo último que quería decir al respecto, antes de dar la palabra a los invitados para esta presentación, eh, es que bueno, el libro también está dedicado especialmente no solamente a los estudiantes, que han otorgado claramente no solamente una lectura de una situación determinada, de un espacio determinado y sus propias matices, sus propias retóricas, e incluye una trama sin duda afectiva que hace que de una manera la tarea pedagógica sea no solamente una tarea pedagógica, sino también sea una tarea, si se quiere, amorosa, y también militante, lo decíamos en la presentación presencial la semana pasada en la AMPAS, ¿no? Un tipo de vínculo con la, con la pedagogía que no puede no atravesarse, en este caso de manera explicitada y convocada por esta singular situación de una universidad como la Universidad de José de Paz, sino también asociada a un orden de lo afectivo y un orden de la militancia, decíamos, ¿no? Circular e intervenir en la Universidad del Conurbano hoy por hoy es un acto eminentemente político en términos de intervención en la escena pública, de una perspectiva, si se quiere, situada y una perspectiva con cierto corrimiento, digamos, a las formas centralizadas este, y dominantes, digamos, del orden del conocimiento, ¿no? Dicho así de manera muy rápida, seguramente podremos decir algo más en detalle más adelante. No solamente a los estudiantes, sino en particular al director del Museo Histórico José C. Paz, Alberto Fernández Bodoe,
bueno, no solamente es alguien que conoce de la historia de José Cepaz y de los municipios aledaños, sino que lo conoce a partir de una trama de discursos, de conversaciones, evidentemente vinculadas al orden de lo popular, ¿no? En él hay una insistencia y una pretensión de hacer de ese conocimiento del orden de lo cotidiano y popular parte del conocimiento que de alguna manera dialogue y se entrame con conocimiento pretendidamente académico. Esa tensión entre lo académico y lo popular, entre lo universitario y habla cotidiana, sin duda ha hecho mella, no solamente en mi propia formación, sino también en lo que aquí se queda expresado en este libro. La última referencia también es un agradecimiento a Martín Biagini, a Conrado Beretta y a otros miembros de estas jornadas internacionales de producción artística de los conurbanos que han permitido eh, la presentación de este libro y otras mesas en las cuales estaremos presentes, un trabajo de larga data, de alguna manera permitiendo no solamente visibilizar, sino reflexionar en torno a las producciones, en este caso artísticas de los conurbanos. Quiero presentar a continuación y agradecer enormemente, en primer lugar, a Matías Farías, docente de la UNPAS, docente de la UBA, doctor de filosofía. Sus trabajos están vinculados al pensamiento argentino y latinoamericano, y recientemente, muy recientemente, de hecho, presentamos el libro casi no, el mismo día, la semana pasada, en las jornadas de democracia y desigualdad. Ha presentado un libro en compilación junto a Ernesto Matos, ¿sí? Denominado La investigación situada. Tiene un nombre un poco más extenso, un subtítulo que ahora no lo recuerdo, si quieres Matías puedes recuperarlo. Un libro muy relevante en términos de la recuperación de distintas formas de investigación en la propia universidad, a partir de una característica que es la de la situabilidad. Eh, y dos datos que él no me los pasó ahora para la presentación, pero para mí son fundamentales. Una es que de Bursaco, me decía, efectivamente, entre Longchamp y Adrogué, Bursaco, ni Longchamp ni Adrogué, Bursaco. Y segundo, que es hincha estudiante de La Plata, cosa que ha generado más que un chiste entre nosotros, porque yo soy hincha de Gimnasia de La Plata, que por otro lado genera así una necesaria y potente vinculación y tensión. Y por otro lado, en este caso, Victoria Gurrieri, productora audiovisual, estudiante de la licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual de la Universidad de José Cepaz, poeta, fotógrafa, participa del taller de cine de Raúl Perrone. Compartimos un proyecto de investigación en la universidad denominado Imágenes en Territorio, y además, bueno, fue una de las lectoras y correctoras de Lo Mal Visto, y es de Benavides, digo, para pensar ahí la trama también de expansión conurbana. Así que, bueno, muchas gracias, Uy, compañeros, posiblemente de tránsito. Así que gracias, compañeros, y Matías, si te parece, bueno, tuya la palabra. gracias Sebastián por la invitación. El libro que acabamos de presentar junto con lo mal visto se llama La investigación como pensar situado y reúne un conjunto de investigaciones realizadas en el marco del INEPI, que es uno de los institutos de investigación de UNPAS. Pero bueno, ahora lo que nos convoca es justamente este libro hermoso, eh, que se llama El Mal Visto. Y nada, traje como algunos apuntes como para tener a mano para una conversación, porque es un libro que es un libro para ser leído, pero también para ser conversado, ¿no? Tiene una vitalidad que me parece que en el ritmo de la conversación puede, digamos, seguir fluyendo como fluye a lo largo de sus páginas. Lo primero que quería decir es justamente, digamos, ubicarlo, ¿no? Ubicar el libro, que es muy difícil de ubicar. eh, Ubicarlo, a mi entender, como una de las teorías, vamos a decirlo así, en el libro se habla de sociología del conurbano. Yo diría
que es una de las teorías más audaces y más osadas sobre lo conurbano, en los términos del libro, que he leído, ¿no? Es tal vez una de las apuestas más fuertes por fundar algo así como una teoría y práctica de lo conurbano. Se habla mucho del conurbano, pero, digamos, una reflexión tan osada no, no, no la he visto. Más allá que el libro reconoce antecedentes, lo desabrido, se menciona las investigaciones, etcétera, 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 pero digamos, me parece que hay un gesto audaz. En ese sentido, el libro tiene algo de vanguardista, ¿no? Tiene algo de vanguardista. Entonces, los apuntes, que en algún sentido, digamos, quería, digamos, compartir con ustedes, tienen que ver con tratar de explicarme esa audacia y esa osadía, ¿no? En primer lugar, y eso está muy claro desde el principio, bueno, quizás ahí sí hay un diálogo, ¿no? Con César González. Está en la línea de esos intentos, ¿no? Eh, y recordé a González porque efectivamente, digamos, no es un libro, eso se aclara al principio, no es un libro sobre el conurbano, ni del conurbano, o sea, no es una etnografía, no quiere ser una etnografía, sino quiere ser un libro que trate de aunar territorio con pensamiento, desde el conurbano. Es un libro, y ese libro me parece que es bastante novedoso. No, no, digamos, siempre aparece más tarde o más temprano en la categoría de representación y por ende la idea de que alguien está hablando en nombre de. Acá se quiere hablar, digamos, desde ese mismo pulso que se llama o se nombra como lo conurbano. En segundo lugar, también me parece que es usado por la idea misma de teoría. No aparece una idea de postulados, de principios, de axiomas, de una, sino que la teoría es el pensar haciendo, ¿no? Es esa idea de que pensar tiene algo de performativo y el libro va recuperando distintas instancias de intervención que producen pensamiento. Entonces, se invierte la idea de teoría. No es que primero pienso y luego aparece el objeto, sino que en el mismo acto donde se va constituyendo, digamos, la intervención, va surgiendo el pensamiento, ¿no? Y eso se ve tanto en las escrituras de talleres, como en las muestras, como en los propios recorridos que el narrador, que a veces aparece, va mostrando, está siempre haciendo algo. O está en un bar, o está viajando en tren, etcétera, etcétera. Entonces es una teoría, en ese sentido, dije antes que era que era un libro de vanguardia, pero sin tener ese problema que tienen las vanguardias, ¿no? Que entre la teoría y la práctica parece haber eh, un hiato, ¿no? Pero sobre todo me parece de lo más osado, y eso es algo que se explora en el libro y aún se puede explorar más, porque está pensado en lo conurbano, no desde cualquier conurbano, sino desde el tercer cordón. O sea, eso es lo que, digamos, se ha escrito, que Favorito escribe desde Herwig, que es otra cosa, es otro tipo de conurbano, ¿no? Mursak lo mismo, es otro tipo de conurbano. Una de las figuras que se trabaja alrededor del conurbano es la idea del cordón, justamente, como lo que une, lo que enlaza, pero también separa, ¿no? Y en un momento el libro llega a decir que el tercer cordón es lo otro de lo otro, es lo otro de lo otro. Entonces, que haya, digamos, que el libro se plante tan fuertemente para postular lo que postula, que la esfinge nacional está ahí, en ese tercer cordón, yo creo que eso sí es absolutamente novedoso. No conozco libros que hayan dicho que la nación hay que pensarla del Curso de Paz o del Quinto. Eh, sí que se la piensa desde ahí. Están las organizaciones sociales, comunitarias, está Culebrón Timbal, pero digamos que se quiera, digamos, construir una mitología, una imaginería, en todos términos del libro, una poética que sea capaz de discutir y conversar con Bataille desde el tercer cordón. Es un libro osado, bastante, digamos, osado. ¿Y qué es lo que descubre el libro? El libro puede leerse de muchas maneras, ¿no? Bueno, el libro puede al principio leerse como una sociología, pero una sociología distinta, no una sociología que se reconozca en la tradición científica, sino más bien en la Horacio Gonzaliana, eso sin duda está.
tiene por momentos, digamos, hace lugar, digamos, a, a la idea de los informes, ¿no? Que aparecen como práctica universitaria, está la vida de los talleres, la palabra que circunda, que circula, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un registro que para mí es muy importante en el libro, que es un registro literario, en donde el libro se llama Lo mal visto, mitos, imágenes, teorías conurbanas. Y nuevamente, ¿no? El libro no solo habla de los mitos del conurbano, sino que produce sus propios mitos, ¿no? Y hay a mí me pareció, ¿no? Me dirás vos, Sebastián, Victoria, ¿están de acuerdo? Que todo el libro se puede leer como una suerte de reescritura del matadero. En el sentido, porque el libro comienza con un viaje en tren, ¿no? Del narrador, se coloca en el lugar del actor, que va como viajando, ¿no? De la capital hacia el tercer cordón. Obviamente, ese viaje hace acordar al unitario que ingresa, digamos, en el matadero, que ingresa en el matadero y que le va como le va, ¿no? Digamos, pero en lugar, digamos, de justamente encontrarse con el lugar de la tragedia o con su destino, lo que termina mostrando el libro es que en ese viaje se encuentra con algo novedoso. Se encuentra con un lugar peligroso, pero con el peligro de la aventura, ¿no? El peligro de la aventura. Es decir, es un personaje que teniendo no una tradición atrás, eh, que le hubiera dictado que subirse a ese tren era similar a ir en coche al muere, ¿no? Lo que hace es, ahí sí más parecido a lo que hace Incardona en Villa Celina, pero de vuelta, Incardona no llega tan lejos, no llega al tercer cordón, es adentrarse en un universo riquísimo, a un mundo de la cultura popular que está rebosante, digamos, de vida, ¿no? Entonces todo el texto puede ser leído como una reescritura del matadero. Siempre aparece esa idea, ¿no? Digamos, del ciudadano que visita, digamos, lo otro, y bien o encuentra la muerte, o bien, como en las puertas del cielo de Cortázar, se rescata al final. Bueno, acá no hay intento de rescatarse, ¿no? No sucumbir, digamos, a la fascinación. Y entonces el personaje se termina transformando, digamos, en esta búsqueda. Em, entonces, en un sentido, el libro se puede leer como una reescritura del matadero, se puede leer como, digamos, como un viaje hacia lo conurbano, entendido, como dije recién, como el lugar de la aventura, con el lugar, digamos, del peligro, pero también del descubrimiento, con el lugar donde hay una filosofía, em, me parece que es bien interesante, ¿no? Hay una filosofía desde la cual lo conurbano dialoga con lo universal. Esa filosofía podríamos llamarla en términos de lo que va contándonos el libro, vitalista y barrosa al mismo tiempo. Hay una suerte de vitalismo barroso, ¿no? Es decir, continuamente el libro se insiste que lo conurbano es el lugar, digamos, del movimiento, de la dinámica, donde se respira, se agita, y lo que está fijo, digamos, es la cava, ¿no? Eso es bien vitalista. La idea de la vida que rebosa cualquier tipo de forma, entendiendo la forma en este punto como aquello que petrifica, que sedimenta, ¿no? Que no se mueve. Pero al mismo tiempo es barrosa, ¿no? Entonces, en algún sentido, en esa filosofía está desde Sorel, Mariátegui y cierto Nietzsche hasta Bernoulli, que es muy importante, ¿no? Todo el tiempo el movimiento del pensamiento se lo asocia con la figura del enchaste, del barro, ¿no? De quedar enchastrado. Y sobre todo, ese vitalismo barroso se ve en una de las definiciones de lo conurbano, que es cuando se afirma que lo conurbano es trans, es lo que está en trance, es lo que está mutando, ¿no? Eso es un componente, digamos, interesantísimo, digamos, del libro. Cómo recupera todas las tradiciones vitalistas de la historia argentina para hacerlas confluir en ese espacio, ¿no? Es también lo conurbano una tradición selectiva de bibliotecas, de libros, de historias, ¿no? Por el lado además, digamos, del vitalismo barroso,
la otra tradición que converge en el conurbano. Por eso yo quiero que se entienda, ¿no? Esto no es común que se sitúe, que se asocia a José Paz con esto que estoy hablando, ¿no? Que es lo que justamente hace el libro. Se conecta, digamos, con la tradición de los malditos, malditos, maldichos, malvistos. Eso sería como la serie. Y dice Russo, de Bataille a Cuba. Entonces, en ese viaje, es un viaje que va al encuentro de esta tradición maldita, ¿no? Con todos los temas que tiene lo maldito, en el sentido de cómo descentra a lo que está en el centro, y al mismo tiempo, cómo hace de ese acto de transmisión un gesto, algo transformador, no meramente una transgresión, ¿no? Que se queda ahí. Tercera tradición selectiva, la de los orilleros. Borges no es muy mencionado, pero el que está claramente Sartre, ¿no? Eh, y yo pensaba cuando leía el texto que es el arte de las cuatro recobas, y el conurbano es el matadero, justamente, ¿no? Es decir, en esas cuatro recobas es un texto enorme de arte, escribe cuatro espacios dentro de la ciudad, donde hay un movimiento, donde hay algo nuevo, donde no, donde está la ciudad que no es la de mi hijo el doctor, pero de todas ellas, la tradición más vital, la que tiene olor a churrasco y impregna, digamos, es la del Matadero. Bueno, eso está, la de Matadero, ¿no? El barrio de Matadero. Ese arco orillero también está en lo mal visto, está en el conurbano, ¿no? También es el lugar donde cobran, o se resignifica, cobran nuevos sentidos, digamos, toda la línea que piensa la nación desde la perspectiva de los espectros y los restos. Entonces, dos figuras interesantes allí, ¿no? Son Martínez Estrada y Horacio González. Eso también está en el libro, ¿no? Esta idea de lo fantasmal, la inminente llegada del malón, lo que amenaza. Lo conurbano está hecho también de estas fantasmagorías construidas, digamos, por los que ven mal, ¿no? O no tan mal, en un punto. Lo conurbano también es un cuerpo en el texto, ¿no? Mal visto, eh, justamente como el pensamiento y la acción no están separados, y si se quiere justamente pensar desde lo situado, no hay otra cosa que te sitúe mejor en la situación, valga la redundancia, que el propio cuerpo. Entonces, muchos de los giros asociados al pensamiento de lo conurbano están ligados a operaciones del cuerpo. Hay dos que son muy importantes, me parece. Una es la digestión, ¿no? Es un pensamiento digestivo, ¿no? Que por un lado, digamos, se pelea con la idea de la antropofagia, ¿no? Pero en todo caso es siempre eso, es la posibilidad, digamos, de pasar por el cuerpo y por la digestión una experiencia. Y lo otro, que va ganando mucho terreno a medida que avanza el libro, es la vista, es la vista, ¿no? El comer y el mirar están muy, digamos, asociados con el cuerpo conurbano. El tacto, en la medida en que aparece el enchastre, etcétera, también, ¿no? Y eso, en un sentido, también se conecta con la tradición con la cual el libro dialoga, que es el ensayo. El ensayo, en la medida en que es un pensamiento ligado con la intuición, no puede dejar de pasar por el cuerpo. Entonces, los grandes ensayistas argentinos, la cabeza de Goliat, tienen siempre eh, un apartado sobre lo que significa, digamos, pensar desde un cuerpo, ¿no? Es también ese pensamiento, en ese pensamiento conurbano aparece esta idea, ¿no? De una guerrilla semiótica. Este, y aún todavía más interesante para mí es la idea de cómo en este universo donde convive la digestión, Bataille, Arc, González, Martínez Estrada, Cook, etcétera, digamos,
la operación estética que termina definiendo, digamos, al conurbano es, bueno, en términos de Leonidas Lamborghini, la mezcolanza, ¿no? Esa sería como la, la estética nacional popular de lo conurbano, ¿no? Y no menor, lo que hay también allí, digamos, lo mal visto, lo que se descubre en lo conurbano, es que hay un espacio novedoso de sociabilidad que termina, digamos, modificando las cosas y que hace posible este libro, que es la universidad, ¿no? Es la universidad. Es un punto muy, muy importante. Yo creo que cuando la reflexión se acerca al lugar que ocupa, digamos, la universidad, en esta zona de mezcolanza, de peligros, eh, donde todo se digiere, donde todo se mira y a veces se mira mal, etcétera, etcétera, es justamente donde, cuando aparece, digamos, tal vez la apuesta política, digamos, más fuerte del libro, que es justamente tratar de ligar a esa universidad con todo lo que está pasando en ese espacio. Y eso significa que la universidad sea capaz eh, de conectarse con justamente una de las metas del reformismo universitario que quizás no triunfó en la Argentina, ¿no? Uno cuando lee el manifiesto, por eso es muy importante el manifiesto del Barro, incluido en el texto, surgido de las clases, digamos, de un paso. Porque, digamos, cuando uno lee el manifiesto liminar de los reformistas del 18, lo que se encuentra es con dos cosas, con dos ideas. Una, con la idea de que la universidad es una institución moderna y que en nombre de la modernidad era necesario remover con sus resabios feudales. Y eso está, pero eso es la UBA, en un punto, aunque también tiene sus feudalismos, ¿no? Pero digamos, es la UBA. La otra gran dimensión, la otra gran apuesta, que iban juntas en el 18, era la idea de que para ser universal, la universidad tenía que ser americana, ¿no? El reformismo incluye esas dos cosas. Es por un lado civilización y barbarie, y al mismo tiempo es la apuesta muy fuerte porque se diga la civilización, pero desde América, ¿no? Bueno, yo creo que el texto apunta a esto, digamos que lo mal visto, lo que justamente trata de apostar es que un MAS tiene un enorme poder como lugar de rejunte, de mejoranza de todos estos espacios, digamos, todas estas intervenciones, producciones, este, esta filosofía vitalista barrosa, tiene una enorme posibilidad, digamos, de ser capaz de dialogar, incorporarlas, potenciarlas y privilegiar esa dimensión por sobre la certificación de CONAR, ¿no? Digamos, que el desafío quizás es ese, digamos, que sea un lugar, digamos, que potencie esa fuerza que tiene el conurbano, en lugar, digamos, de constituirse, digamos, en su negación. Y el libro va en ese sentido, ¿no? Dos cositas más. ¿Qué cosas me parece que se pueden seguir pensando a partir de lo mal visto? Una es integrar, ya no lo vi bien, te digo, integrar, digamos, en esta cosmovisión vitalista barrosa, las voces de las migraciones, del tercer cordón, ahí hay algo para seguir pensando. Yo creo que el libro muchas veces define lo otro en la relación conurbano-capital, y hay algo para pensar ahí que también está asfixiando el conurbano, que es la Pampa, ¿no? La zona de la ruralidad. Eh, Esa relación tal vez no está tan explorada en el libro como la relación conurbano-cava, ¿no? Y, eh, y ahí me parece que es interesante para pensar. Eh, Porque son dos maneras, la Pampa y el conurbano, de pensar la universalidad de la nación argentina, ¿no? Y después, sin duda, se está planteado el problema del poder a través de la universidad y a través del énfasis no en lo instituido, sino en lo instituyente. Pero digamos, solo como un matiz, yo abriría una puerta más a esta reflexión que tiene que ver con la idea, sobre todo ligada a la universidad,
de cómo se constituye en el lugar de pensamiento de un proyecto político que sea capaz de gobernar la Argentina. Y en ese sentido yo creo que sí habría que, además de traer y de conversar con todos estos, sí, para decirlo de este modo, el libro es rosista desde las bases sociales del rosismo, pero digamos, el rosismo estatalista, digamos, tal vez es un capítulo, digamos, a seguir explorando. Finalmente, el libro es conmovedor, a mí me emociona mucho y tiene algo que hoy no hay, que es promesas. Incluso en el texto aparece la idea, ¿no? De, bueno, este tema se va a trabajar, no para de prometer, ¿no? Esta idea se va, digamos, a trabajar en el capítulo 2 con Urbanía, en la parte 2 con Urbanía, ¿no? Y es la promesa por una Argentina verdaderamente democrática y plebeya. El libro promete eso, de que es posible seguir buscando una Argentina así. En un momento como el presente, me parece que es un montón, es conmovedor y valió mucho la pena viajar en ese tren para recibir el matadero. Así que nada, felicitaciones compañero, muy lindo libro. Gracias a usted. Eh, Tendremos allí un momento para conversar. Asimismo, bueno, eh, gran, profusa eh, lectura ha hecho este libro que, por otro lado, de alguna manera lo tiene fundamentalmente en varios viajes, en varios trayectos en conjunto, ¿no? Ese manifiesto del barro, vale decir, se ha producido en el marco de una materia que compartimos, ¿no? Pensamiento social argentino y latinoamericano, que ha hecho también de esas búsquedas, ¿no? No solamente por las viajes en torno al pensar argentino y latinoamericano, sino a la producción propia de la universidad que haga de ello no solamente un ámbito de repitencia, sino un ámbito de apropiación y de reescritura, también en el sentido de los manifiestos. Así que por eso y por todo lo otro, y por lo que vendrá, ya que usted dice que no dejó de prometer, muchísimas gracias. Eh, bueno, Victoria Gurrieri, por aquí se ha podido sumar finalmente Natalia, querida amiga Natalia Torrado, la presento ahora, luego, si le parece, toma la palabra Victoria y luego Natalia, pero Natalia es docente de la Universidad Nacional de las Artes y de la FUC, es poeta, ensayista, ha escrito un libro llamado como en un teatro, un libro de poesía, es actriz, trabaja, ¿no? Muy cercanamente a Pompeyo Diver, y a la vez está trabajando sobre Pier Paolo Pasolini, ¿no? Personas que también nos acercan así con... Y es de San Antonio de Padua, le ha costado llegar, en este caso, hasta San Antonio de Padua, por eso la, la tardanza. Bueno, muchas gracias, Nati. Victoria, ya le hemos presentado antes, compañera, cuando guste. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, siempre. Y nada, celebro el libro, celebro. Eh, Hay muchas cosas que destaco de este libro, pero quiero empezar diciendo que más que un objeto físico o un simple libro, estas 342 páginas son un vínculo. Digo, ¿por qué vínculo? Porque es lo que refleja en su interior. Cuando lo leí por primera vez en un Word, me sorprendió la cantidad de voces que tenía dentro y lo que lo hace más especial era el hecho de conocerlos, ¿no? Me sorprendió encontrar las voces de compañeros con los que compartí cursadas, charlas, proyectos y espacios de debate y momentos.
y sentí que el libro, en cierto punto, nos estaba sentando a todos en una mesa a conversar y nos escuchaba y a la vez ponía en tensión nuestras historias y a la vez nos acompañaba a escribir y a producir de una forma situada. Por eso digo que este libro, más que es más el reflejo de muchos vínculos que un objeto, aunque ahora lo tenga en mis manos. Pero además de ser un vínculo académico, afectivo, territorial, situado, también es un portal y un viaje. Un portal porque cuando lo abrís o cuando lo scrolleás, te transporta, te muestra otras formas de representar el territorio, que no son las hegemónicas, sino que son las que surgen desde la universidad, pero no desde cualquier universidad, sino desde la UNPAS, que es una universidad del conurbano, el conurbano noroeste, que en este momento tiene 15 o 16 años, por ahí anda, pero desde una carrera que recién hace 3 años se convirtió en licenciatura y que recién este año tuvo a su primer graduada. Entonces es interesante porque el libro reúne tanto la trayectoria del autor, que, bueno, sea un sociólogo docente que durante sus 8 o 9 años de dar clases en la UNPAS, vivió en el medio todo tipo de experiencias, ¿no? En ese momento, mientras escribía, se doctoró, pasó una pandemia, sus pensamientos se fueron complejizando cada vez más, pero ese complejizamiento no hizo que sea un lenguaje abstracto, sino que se iba profundizando y calando cada vez más hondo en los modos de expresarlos, ¿no? Entonces, al atravesar el portal de lo mal visto, te empezás a cuestionar todo. Te das cuenta del daño que le hacen los prejuicios de los medios hegemónicos que instalan sobre nuestro territorio, sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos, sobre nuestros sueños, sobre las calles por las que caminamos todos los días, sobre nuestras formas de ser o sobre lo que se imaginan que somos, sobre nuestros modos de ver que son tan distintos a lo que pretenden que seamos, ¿no? Tan embarrados, tan creativos, y que si el autor no lo hubiera notado, y no le hubiera dedicado su tiempo y su esfuerzo a la producción de este libro, todo eso estaría flotando en el imaginario social y no podría ser compartido con un clic. O sea, sería muy difícil llegar a esto. Entonces, celebro lo mal visto porque además de ser vínculo, portal, viaje, punto de partida de conversaciones pasadas, presentes, futuras, llenas de complejidades y de transformaciones, además de todo eso, refleja una identidad colectiva, una identidad unpaseña, el quiénes somos, ¿no? La cultura que producimos desde acá, desde el margen, aunque para mí José Cepaz es el centro de todo, no es margen de nada. O sea, yo siento más margen lo que pasa en Capital y todo lo que pasa allá, mientras que el centro de verdad es José Cepaz porque es el lugar en donde puedo soñar, proyectar, producir, ser y nada, donde transito, ¿no? El resto sería márgenes, depende de dónde lo veas. Y recuerdo que en todos estos años de militancia en la universidad y de transitarla de forma intermitente, ¿no? Muchas reuniones, en muchos debates, escuché decir que tenemos la responsabilidad de retribuir a la sociedad mediante nuestras carreras desde todos los espacios, porque la UNPAS se hizo con el esfuerzo de la comunidad. O sea, los trabajadores municipales aportaban de su sueldo para que se construya la universidad. Entonces, siempre se decía, más que nada en las reuniones del centro de estudiantes y todo eso, que que era importante el día que seamos profesionales y que estemos ejerciendo, hacer justicia desde todas las carreras sobre el territorio y sobre la comunidad que nos dio la posibilidad de soñar antes, inclusive, de que nosotros mismos soñáramos
con poder estudiar o poder hacer algo diferente a lo que se supone que estamos destinados a hacer. Entonces, es una retribución a la sociedad y es el reflejo de la identidad unpaseña en cierto punto. Y nada, también decir que la universidad, que la UNPAS te cambia, que te abraza desde el primer momento, así como el libro cuando lo lees y cuando te sumergís, ¿no? Y que lo mal visto y su modo de producción es un aporte a la cultura que se va a convertir seguramente en un material de estudio, porque es un viaje necesario, un llamado a la acción que por momentos te invita a seguir tu propio camino, a saltearte el orden establecido de las páginas y fluir, y a la vez que hace una sociología conurbana que desmitifica, fetichiza, que trata de mostrar realidades sin romantizarlas y defendiendo, redefiniendo y poniendo en valor el territorio y quiénes somos. A la vez que también te invita a imaginar y a romper con todos esos prejuicios que instalan todo el día de forma como bombardeando sobre nuestros barrios y nuestras universidades. Entonces, nada, celebro el libro, que es un conjunto de manifiestos, de experiencias, de voluntades, de percepciones, de análisis y de conversaciones que no terminan y que se siguen ampliando constantemente en las aulas y en otros espacios, y que refleja claramente el compromiso y la dedicación del autor y la necesidad de la acción. Y nada, invito a leerlo y a conversar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vicky. Decir, bueno, en este caso a Natalia, que lo había dicho antes de comenzar, que Victoria fue parte también central en la elaboración, lectura y corrección final del libro. Era una voz con la que, bueno, hace mucho tiempo venimos conversando. Es además estudiante productora audiovisual y también parte integrante del proyecto de investigación, pero hay algo ahí de esa sensibilidad en la lectura y además una lectura también aguda y provocadora. Esos saltos que planteaba vos, Matías, de promesas de capítulo en capítulo, fue una idea de ella, de hecho en el marco de poder ir imaginando un recorrido que no sea demasiado esquemático, sino que pueda darle cierta vitalidad a la lectura. Así que, bueno, vale, por supuesto, mencionarlo en ese sentido, así que muchas gracias, Vicky, por ello y por todo lo otro y por lo que vendrá. Nati, cuando guste. Bueno, primero quiero saber si me escuchan bien. ¿Se escucha? Bien. Bueno, perdón por la demora. Llegar al conurbano no es fácil. Les hablo desde el conurbano y con toda la dificultad de ir a Capital a hacer las cosas y volver al conurbano, y a la vez con el alivio de volver al conurbano y poder hablarles desde acá. Así que un poco me sumo a lo que escuché de Matías y a lo que dijo Victoria en relación a la celebración del libro. Nosotros hicimos como un recorrido inverso con Sebastián y nos encontramos en el camino, ¿no? Yo del conurbano a Capital y él de la capital al conurbano. Me parece que coincidimos en algo que a la vez escucho en las voces de Matías y de Victoria, que para mí el libro plasma muy bien o crea, más que plasma, no sé si existía antes de que existiera el libro esto. El libro existe y por lo tanto también lo conurbano. Me interesó mucho leerlo en esa clave. En lugar de hablar de el conurbano, me parece que Sebastián
lo conurbano, que puede ser un poco en cualquier parte o en ninguna, digo, como cualidad, es una cualidad del discurso también. Estas afirmaciones así como muy mágicas que tiene el libro de el conurbano no existe, o lo surreal del conurbano, a mí me resultó una experiencia como, sí, con algo de magia, lo que ibas planteando, Sebastián, en el libro, pero al mismo tiempo me pareció muy necesaria esa distancia que se toma respecto de una posición que es igual de nociva para pensar el conurbano, lo conurbano, que es esa posición romantizada, ¿no? En la que muy fácilmente caemos, incluso los que vivimos en el conurbano, los que somos del conurbano, romantizarnos y armar toda una mística del conurbano, cuya contracara es, como decía Victoria, lo que presentan los medios de comunicación como cierta visión de un conurbano salvaje, que al mismo tiempo que fascina a la mirada hegemónica, con la misma fascinación es rechazado de cuajo sin saber de qué se trata. Así que esa cualidad de lo conurbano que aparece en las páginas, a veces, no solo en términos de lo que dice o de las experiencias que cuenta o que narra, sino sobre todo en la forma de escritura. A mí algo de estas pausas, de estos paréntesis, barras, estas como interrupciones en la escritura que son propias de la escritura tuya, Sebastián, me parece que en el libro vienen a dar con algo muy, muy importante, que es ese espacio para la pregunta, ¿no? Ese espacio para el misterio también, de eso que no conocemos o de eso que no sabemos qué es, y antes de mirarlo bien o mal, que se produzca un silencio, una pausa, un corte, una interrupción, y en todo caso que desde ahí aparezca otra mirada, que no sé si es buena o mala, pero es otra. Así que en ese sentido me parece que el libro es muy también poético. Pensaba yo cuando venía para acá en el medio del embotellamiento, qué bueno que podamos hablar de este libro específicamente y de la promesa de que haya otros libros como este, un poco desde la perspectiva que pensaba Glauber Rocha de la única forma de oponerse al colonialismo es la irracionalidad. Hay algo en el pulso del libro que es ansioso, que es nervioso, que es como apasionado, que está captando, como aparece ahí la diferencia esa tan interesante entre capturar y captar, que está captando signos del conurbano sin cristalizarlos y sin querer con eso interpretar el conurbano o representarlo, ¿no? Algo del orden de la presencia del conurbano aparece en el libro y eso lo vuelve un texto muy delicado, muy para tener cuidado, que es también una sensación conurbanesca, la del peligro y la del cuidado, con eso a lo que nos acercamos o con respecto a eso que se nos acerca. Entonces me pareció a la vez como muy potente y al mismo tiempo frágil, como cuidado con esto que se está diciendo, porque en su propia forma está todo el tiempo en un borde, y eso representa muy bien lo que quiere decir acerca de aquello que conoce más por la percepción, por la sensación, por la experiencia, que por una conceptualización a partir de una subjetividad, de un uno, de una posición de centro. Esto que decía Victoria, el margen es capital para nosotros, ¿no? La periferia es capital. No, depende de dónde nos posicionemos, pero me parece interesante que el libro no se posiciona ni acá ni allá, sino que es bilingüe, ¿no? Es como un libro que habla dos lenguas al mismo tiempo, habla dos lenguas a la vez, y eso nos pone a pensar y a sentir distinto, tanto sobre el conurbano como sobre la capital. A mí me hizo hacer preguntas sobre cómo veo yo, conurbanera, la capital. Entonces ahí se produce una fricción que es molesta y tensionante, pero muy productiva. Yo también espero que el libro aparezca como material de estudio, porque me parece que libros así son necesarios para pensar con otra lógica y también con otra forma de escritura. Una escritura
intempestiva por momentos y al mismo tiempo muy sentida, que no guarda la distancia académica ni pretende ser objetivo. Es el libro de un contemporáneo, pero de un contemporáneo en el sentido en que lo trabaja Agamben, ¿no? Como el que se hace cargo de la oscuridad de su tiempo. Así que en ese sentido celebro y felicito al autor por el libro y agradezco que el libro circule y me comprometo a intentar que también circule en mis ámbitos académicos, que no son conurbaneros, que son capitalinos, pero es importante que se filtre también en ese supuesto centro, que es la capital, esta voz de voces que plantea y que propone el libro. Bueno, eso. Felicitaciones por el libro. Bueno, muchas gracias Natalia Torrado, o Nati. Gracias también por llegar a como sea el lugar a este encuentro virtual. Bueno, yo tengo algunas anotaciones, no sé si alguien quiere en principio comentar algo de lo que dijo el otro, la otra, o algo que haya quedado allí en el tintero, como quien dice. Bueno, por mi parte, volver a agradecerles, también decirles que es difícil hablar no solamente de lo que uno ha hecho, sino también de las lecturas amorosas, rigurosas, de gente que uno admira y quiere. Debo decir, me da mucho placer. Me dio mucho placer que hayan aceptado esta invitación y me da mucho placer. Me hubiera gustado estar efectivamente tomando un vino con ustedes tres y no en un Zoom, cada quien, pero bueno, así las cosas. Pero bueno, por un lado, recuperar la experiencia que compartimos allí con Matías en Un Paz, en la docencia e investigación. Resalto al menos esa, si se quiere, esa constelación propuesta de materiales y de autores, ¿no? Que lejos de querer legitimar una lectura, ¿no? Digo, a menos la impresión que has hecho de ciertos autores que aparecen en el texto, en el libro, digo, desde Cook a Perlogger, a Bataille, Martínez Estrada, González, a César González, a Horacio y a César. Digo, me parece que al menos en tu lectura queda así expresado, lejos de querer sumar ciertas voces legitimantes, como bien planteas, aparecen allí como un marco también más o menos barroso en términos de reconfigurar en esa mezcolanza, bueno, una otra lectura, ¿no? Una lectura que, bueno, recalcar esta idea del otro como parte de ese tercer cordón, y esta idea de la osadía que planteas, que, bueno, efectivamente, ¿no? La osadía necesaria no solamente de un espacio, llamémoslo intelectual, ¿no? La osadía de poder decir algo no dicho, pero no por la novedad propia, que la propia academia siempre está en búsqueda de la idea de la vacancia, ¿no? Sino la osadía de poder incluso poner esa propia voz académica en cierto borde, en cierto límite. Me interesó mucho también tu marcación sobre la idea de una reescritura del matadero, pero sobre todo la idea del registro literario, ¿no? Eso no lo había pensado, salvo ese comienzo en el cual aparece ese sujeto que vendría a ser yo, ¿no? Que viaja
pero uno puede pensar que efectivamente hay un orden de transformación, digamos, de ese sujeto y que puede pensarse como una suerte este, de registro ficcional o mejor dicho, narrativo, literario, digamos, hay un sujeto que entra a un estado de cosas donde eventualmente, fundamentalmente, está en un espacio particular como la universidad y rodeándose de otros y otras, pero que no deja de ser una experiencia, si se quiere, literaria en el sentido de transformadora, quiero decir, ¿no? En el sentido de arremolinadora, digamos, del horizonte de signos, ¿no? Y bueno, y como estas últimas apreciaciones que hacías en torno a tanto a la idea de las migraciones como a la pampa, como esa otra edad, vale el término, en torno a lo que también acosa una identidad que no termina de configurarse eh, de forma esencial, sino que incluso ahí se suman otras tramas de hinchastre, digamos, ¿no? Y esta idea también de que la universalidad particularista, como parece en las universidades del conurbano, ¿no? Una universalidad que, por otro lado, no deja de estar enchastrada de una citabilidad específica, determinada, también tiene esta reminiscencia fundamental y el vínculo respecto del manifiesto del 18 con lo americano, digamos, ¿no? Con lo americano como otra zona que está presente en la propia lógica migratoria, pero que también está presente como promesa, digamos, ¿no? Es esa promesa incumplida, digamos, de esa patria grande, digamos, que efectivamente en el conurbano por muchas razones aparece, emerge en resabios, o no, o contundentemente, o festivamente, digamos, ¿no? Eh, Respecto a lo que decías, Vicky, bueno, me interesó mucho la idea eh, la complejización de un pensamiento, pero que la complejización no es la conceptualización abstracta, sino complejizar pensado como un habla que no por llana es menos profunda, sino mayor intervención en una escena determinada, digamos, ¿no? Digo porque hay una especie de contradicción aparente, ¿no? Entre la complejidad y lo ilegible o inentendible. Aquí vos estás marcando algo que parece fundamental, que es que la complejidad llama a un orden de intervención de la escena pública y de, si se quiere, bueno, ahí lo que decía Natalia, de captación sensible, sígnica. ¿No? La complejidad es esa, es tener un cuerpo, que como también decías, Matías, atravesado por una sensibilidad, ¿no? Que hace que la palabra ya no solamente sea el instrumento o el arma, sino sea un momento cual eh, punta de iceberg de muchas otras cosas, ¿no? Que se tramitan y que están en ese orden de complejidad, pero que se evidencian quizás con algo del orden de lo más inteligible y transmitible, digamos, ¿no? Algo de eso me pareció importante, fundamental de lo que decía Vicky, y también este orden de margen-centro, digamos, que me parece clave, y que de hecho eh, también en el orden de la escritura y la publicación del libro me generaba preguntas en torno al concepto de lo periférico, con muchos estudiantes no discutiendo, pero conversando sobre esta idea. Ellos me decían, no, esto no es periferia, ¿no? Y hay un intento de repensar el concepto, incluso un pericentrismo, digamos, ¿no? La periferia como centro, poner a la periferia nombrada como tal, no porque efectivamente sea viva como tal, sino nombrada como tal en el centro de la escena. Me parece es algo de lo que hace este tipo de universidades, y complejizan y ponen y dan vuelta de alguna manera una tortilla, o no la dan vuelta, sino que la hacen otra cosa, la hacen un revuelto gramajo, digamos, ¿no? Se transforma en otra cosa, ¿no? Ni de un lado ni del otro, otra cosa, ¿no? También hablabas del hacer justicia, Vicky, decir, bueno, una apuesta, un anhelo,
digamos, que lo hayas dicho, bueno, me satisface, y bueno, evidencia que ese anhelo, al menos en tu lectura, está allí expresado como tal. Y también la idea del bombardeo, ¿no? Que decís, estas enunciaciones, como la de todos los estudiantes y todas las formas de enunciación pericentristas, llamémosle, son parte de un combate que no acaba, digamos, porque lo que viene de un lado es un bombardeo con armas muy sofisticadas y largamente establecidas como tal. Entonces es una batalla que no tiene fin, bajo la idea de hay un orden ahí de lo bélico, llamémosle, revoloteando estas cuestiones, y me parece que no pueden no ser de esa manera. Digo, hay un bombardeo. ¿Y cuáles son nuestras armas de alguna manera, ¿no? Y por último, Nati, bueno, este orden que planteabas de la fascinación o de la magia, me parece eh, también eh, clave, ¿no? E incluyo vinculada a la idea de la irracionalidad y la poética, digamos, ¿no? De poder pensar una textualidad, digamos, en este caso, que proviene de una universidad, que tiene como un legado asociado a una tesis doctoral que fue de alguna manera reescrita en otra clave, y reinventada en otra clave. Me parece que también es una apuesta que, bueno, entiendo que compartimos, también sé que compartimos, en torno a poder, bueno, darle al orden no solamente pedagógico, sino también investigativo e intelectual, un carácter que arrase no solamente las formas, o más que arrase, que conmueva como mínimo, no solamente las formas de la sensibilidad, sino también de las legitimidades institucionales, académicas, y también, bueno, la idea de lo bilingüe, eh, también como una forma, me parece, clave de poder habitar el mundo, digamos, en varias lenguas, incluso la lengua de la corporalidad y las formas territoriales como parte de esa doble, triple o cuádruple lengua. Y hacerse cargo de la oscuridad de su tiempo, me parece que es un deber que tenemos que hacer, que tenemos que tener todos aquellos que tenemos la responsabilidad enorme de tener una voz dentro de un aula, una voz dentro de un espacio de intervención pública, ¿no? Y no solamente diagnosticar la oscuridad de un tiempo, sino habitarla, y darnos a esa necesaria transformación en el marco de esa oscuridad, ¿no? Convivir con esa oscuridad, no solamente no ir, no, ni diagnosticarla, ni habitarla, sino ese habitarla me parece es parte también de una responsabilidad, ¿no? La palabra responsabilidad, sin duda, eh, bueno, estuvo y está presente permanentemente en estas acciones docentes y de escritura, y bueno, agradezco que algo de eso haya aparecido también en vuestras lecturas, ¿no? Me quiero extender allí una lectura de vuestras lecturas mínima y rápida y torpe, pero lo que tengo para decirles. Yo quería decir algo más sobre un poco de esa relectura de nuestras lecturas que vos hacías, que me llamaba la atención cómo aparecía que después también lo trajo Victoria, y no sé si en la primera parte que me perdí de Matías, la cuestión del enchastre. Viste que aparece como esa figura varias veces en el libro y que se retoma acá en esta conversación. Y un poco te quería preguntar, y tal vez como ofrecer un punto de vista sobre eso, también en relación a esto que decías de los autores que retomás y la mezcolanza, y cómo pensás en todo caso esas referencias o esos diálogos, como porque a mí la sensación que me daba cuando leía el libro era como de estabas participando en una conversación que te antecede
digamos, que te antecede y que se está produciendo ahora, que no es parte del pasado, no es una conversión pasada, sino que es una conversión presente, y la sensación, sobre todo por la forma de escritura, viste, que es como que está pescando, sí, captando, como decía vos, anteneando con esas conversaciones que son previas, pero que al mismo tiempo son absolutamente presentes en el sentido más riguroso, no porque sean actuales o porque hablen del presente, sino porque no terminaron de conversarse esas conversaciones. Y a mí al revés me daba la sensación que más que un enchastre era un nivel de lucidez en ese sentido, como de esclarecimiento. Viste, como esos cruces marcaban puntos luminosos en lugar de armar una mezcla. Y lo mismo me pasaba cuando la escuchaba a Victoria, que ella hablaba de cómo el libro captaba las voces de los estudiantes o de todos esos debates y conversaciones y acciones que se produjeron en la universidad en estos años. En ese sentido digo, ¿por qué elegir o cómo pensás, para pensarlo yo también con vos y con ustedes, la cuestión del enchastre, de la mezcolanza? ¿En qué sentido pensabas esos términos que bueno, son conceptos, ¿no? Puestos así a funcionar? Algo más, porque después me voy a olvidar. Esto que decís de la ficción y de la literatura en el libro, a mí lo que me encantó es la sensación de que el sujeto enunciador estaba dislocado, como no había un sujeto enunciador posicionado a lo largo de todo el libro. Era como si había una necesidad de decir y la palabra parecía como casi te diría como un inevitable, un desovar, cosas que venían pasando en el cuerpo o en otros planos de la sensibilidad y que, nada, terminaban en la palabra, pero no se producían en la palabra. Entonces esa sensación de un enunciador que está dislocado, que está disyunto, que está como en tránsito o en trance, que también son expresiones que vos usas en el libro, me parecía que muy por el contrario, en lugar de desordenar o mezclar o enchastrar o embarrar, me da una sensación de absoluta claridad y lucidez y esclarecimiento, si querés. Bueno, nada, eso con respecto al enchastre, al embarrar y a la mezcolanza, en contraposición a una sensación que yo tuve en la lectura que es muy otra. Bueno, en todo caso podría ser una sensación que tuve yo con la idea de enchastre. Me parece como que yo la relacionaba, no sé si eso lo tuvo presente Sebas, con una manera de reescribir, eso está todo el tiempo reescribiendo, digamos, el binomio que aparece en Kush entre lo pulcro y lo hediondo, ¿no? Digamos, en Kush aparece mucho esa idea. Después en Chastre también lo asociaba con la cosa que hacen los niños en general, ¿no? Que hacen un enchastre cuando van a tomar la merienda y eso. Y entonces, sin embargo, lo asocio con toda la constelación ligada al deleite que tiene el libro, digamos, de comer, de estar en un bar, etcétera, etcétera. Y debo decir también, alguna connotación sexual también asocié, digamos, con la figura del enchastre. En ese sentido, me parece que está bien, en el sentido de que está bueno, porque forma parte, digamos, de esa cadena de plus de vida, con lo cual aparece asociado lo conurbano, frente a la fijeza, etcétera. Sin, o sea, como quizás es interesante, ¿no? Lo que dice Natalia, capaz que puede haber puntos de, de revelación en medio de la mezcolanza y del enchastre, ¿no? No necesariamente la revelación está asociada con un punto de luminosidad nítido. Yo esa era la sensación, a mí me gustó esa palabra, el enchastre. Quería rescatar algo que dijo Natalia recién, y es eso de lo del enunciador dislocado en tránsito, ¿no? Como que hasta el momento que el autor no habla de sí mismo, todo lo que vas leyendo es como una línea de pensamientos que te va entrando, ¿no? Es como que, no sé cómo explicarte, como una línea de ideas que te van atravesando de una forma tan natural
que decís, ah, bueno, pará, pero esto es un libro y esto lo está escribiendo alguien, ¿quién lo está escribiendo? Y ya pasaron un montón de hojas hasta que te hiciste esa pregunta. Entonces, nada, creo que eso también tiene que ver con, bueno, obvio, ¿no? Con la personalidad del autor, con su timidez y con poner por delante todo esto, todas las ideas antes que a él mismo. Bueno, Victoria, perdón, una cosita nada más, que en relación a que ella hablaba antes de lo colectivo, cómo el libro tiene ese carácter colectivo, me parece que es ahí donde tiene el carácter colectivo, no es él, y eso es lo hermoso, digamos. No es el que habla, ni siquiera digo Sebastián, no es el autor está como, eh, sí, captando algo que es del orden de lo colectivo, y eso se siente en la escritura. Por ahí la cuestión del enchastre puede venir también por ahí, como decir, bueno, no es una voz, eh, pero tampoco lo siento como la polifonía, ¿viste? Que es esas muchas voces que no, hay una lucidez que no es de un sujeto, y eso me parece que es muy interesante, ¿no? Y hay un punto de vista, pero que no es de un sujeto, es de un colectivo. Y eso no es fácil de conseguir, y me parece que también es una cuestión de haberse dejado habitar por el conurbano, o ahora que hablabas de la connotación sexual, que yo no lo había pensado tanto en ese sentido, haberse dejado como intervenir por el conurbano, por lo conurbano, por la universidad en el conurbano, cambió la cualidad del enunciador, no es que son muchas voces, es que es una voz colectiva, y eso a mí me parece que es muy importante, porque no se lee mucho eso. Sí, totalmente. Y a mí me gustó mucho lo que dijiste, Natalia, de esa ansiedad que tiene es una ansiedad que la resuelve de otra manera, que en general se resuelve que es mirando la pantalla. Lo que hacer, acá hay otra cosa, se hace otra cosa con esa ansiedad. En ese sentido es un punto de contemporaneidad notable, ¿no? Es un sujeto ansioso, pero que tiene ganas de quedarse en un bar a conversar. Eso es muy novedoso. Es que esa ansiedad, cuando hablaron de eso, fue como el reflejo de la tapa, ¿no? Todas las letras, la forma, o sea, en ningún momento hablamos de la tapa, que bueno, eso calculo que será para otra ocasión, pero lo sentí así, como todo escrito a mano, todo, nada. bueno, agradecerte también, Vicky, porque sí, no lo había mencionado, la tapa es una imagen de Félix Torres, un artista, compañero, amigo de Matancero, que es parte de una saga de obras que está haciendo, que ya hizo, también eh, sus recorridos y sus intervenciones eh, docentes también por el territorio. Y bueno, me interesó esa zona como de intimidad que se generó recientemente en términos me sentía muy cómodo y a la vez feliz de escucharles, porque efectivamente aparecía ahí una zona este, de meterse incluso en una zona de escritura que emerge sin tanta claridad en torno a una decisión consciente al respecto, es decir, esa captación que deviene y configura un sujeto que escribe bajo un cierto orden de necesidad y urgencia, podemos decir, y ansiedad, y responsabilidad, como una zona así entremezclada de esos órdenes, que configura una voz otra, una voz, como decía por allí Nati, esa voz colectiva que evidentemente es dislocada porque, y me interesa esa idea del sujeto dislocado, bilingüe, eh, que a la vez es aquel que tiene esa necesidad de dejar, entre comillas, registro, digamos, ¿no? De testimoniar urgido, digamos, lo que
va viviendo. Por eso ahí también lo que decía Matías de cierto registro vitalista, digamos, ¿no? Que aparece en la escritura. Y ahí, bueno, sí, creo que quedó saldado, me parece, de ahí al enchaste y la lucidez, me parece que es un doble movimiento, y mismo movimiento, digamos, ¿no? El enchaste no como una forma de la no lucidez, sino lo que emerge casi como epifánico de ese mejunje, digamos, ¿no? De hecho aparece en algún momento la idea del compost, ¿no? Como esa idea de aglomeración y acumulación de cosas que lejos de de empobrecer a sí misma esa materia, la enriquece, digamos, ¿no? El cúmulo enriquece y genera una lógica, ¿no? De una novedad, de algo que no estaba antes y que viene a salvarlo a todo, digamos, ¿no? Es decir, la tierra más rica generada, emergida a partir de los desechos o de los restos, digamos, algo de eso me parece que se vincula en esa tensión entre el chastre como algo, como decía Matías, ponerse en chastre y hay algo de orden de lo lúdico, funcional, ¿no? Y fuera de orden, y fuera de órbita, digamos, ¿no? Que hace emerger incluso una nueva forma de algo manchado sobre la propia pared o sobre la propia mesa, digamos, ¿no? Algo emerge de, de ese volcar, ¿no? De ese volcar, del sujeto volcado también, ¿no? Que sea virtual permite también que los muchachos estén fumando, cosa que está muy bien, por otro lado, y le da un carácter también como público en este momento. Eh, 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 por, por mi lado, y también de responsabilidad. Perdón, insisto con esa palabra, pero me parece que tiene que ver con el histórico Yo en el que también yo te estamos. estoy perdiendo. Es Estás como un entrecortado, libro Seba. de la Universidad de Concepción, ahí, hola, hola, Hola. Ah, ahora estás hola, volviendo, pero hola, ¿escucha? te cortaste en un momento, te cortaste. Llegó un momento de la Ah, se cayó. fantasmagoría. Se cayó. Un fantasma. ¿Eh? No, pero no se puede haber caído, porque él es el que está. Ah, no, no es el. Ah, No, pero nos no está. puso a todos como anfitrión. Ah, lo puso todo Bueno, como. Bueno, hablando de la responsabilidad, si se cayó, hay que responder al llamado del compañero caído bueno. y esperarlo a que vuelva con algún sentido. Yo sigo pensando en esto del enchastre, ¿eh? Sigo pensando. En el sentido de que me parece que también permite revelar otras estructuras, otras formas estructurales y estructurantes que no son concéntricas. Y también pensando en, Seba, tomé la palabra porque te habías caído. Perfecto, No, perfecto, me caí de hecho de la silla, sí, te caíste y era había que tomar la palabra como un acto de responsabilidad también. No, espectacular. pero además porque yo me había quedado con algo para decir respecto de esa cuestión del autor y de lo que veníamos conversando y en relación al enchastre y eso, como hay otras formas de producir sentido que no requieren, porque el autor también es una centralidad. Entonces, en ese sentido, la dislocación implica un descentramiento incluso de la jerarquía, del elemento de poder, diría Deleuze, ¿no? El elemento de poder que es el que organiza el sentido en torno a un eje. Bueno, a mí me da esa sensación de que el eje, por eso yo decía antes la cuestión de la delicadeza del texto, que el texto es delicado en el sentido de que es frágil, porque
hay como un temblor en la organización de esta textualidad. Hay un temblor más que un centro en torno del cual el texto se organiza. Yo siento un temblor cuando leo el libro, y en ese sentido digo, es verdad que hay algo de un sujeto volcado o de un sujeto caído, y ahora nos pasó en acto cuando el autor se nos cae de la comunicación, pero al mismo tiempo ese sujeto volcado no implica un enchastre en el sentido de superposición errática, sino que me parece que devela otras estructuras, otras posibles estructuras significantes, ¿no? Otras formas de escritura y otras formas de lectura. Me parece que lo más interesante en ese sentido también es el lector que crea el texto. Es otro, el que lee el texto ya no puede ser el mismo. El que lee el texto también es otro. En contacto con el texto se es otro. Entonces ahí me parece que no es que no hay o que el enchastre es simplemente los nenes tirándolo todo, porque también eso es un enchastre desde el punto de vista de los padres, ¿no? No desde el punto de vista de los niños. Ellos tienen ahí organizada una estructura de algo. Que el enchastre también se puede convertir en un bicho autónomo, en un bicho cuya estructura y su funcionamiento y su forma de organizarse es alternativa, pero que no necesariamente es a la marchanta ni solo una acumulación. Digo, ahí hay lógicas que son alternas y que para el lector es muy perturbador en un punto y en otro punto muy liberador. Participar de la lectura y del devenir de un texto de esas características. Bueno, eso quería decir. Bueno, Vicky, Matías, una última palabra allí, al borde de la semana, incluso, al borde de la primavera, del invierno. Estamos en el borde del invierno también, al borde del borde. No, dos cosas. Bueno, me quedo pensando, lo que dice Natalia, ella puso dos palabras, la idea de la irracionalidad al principio y ahora la idea de una lógica alterna, que me parece que ahí hay algo para seguir pensando. Y bueno, otra de las cosas que planteó Victoria, que tiene que ver con desafiar la idea de centro y periferia, y que me hace a mí también pensar como lector, y acá también retomando lo que dijo antes Natalia, ¿no? No solo a partir de pensar el conurbano, se piensa también en la capital, etcétera, ¿no? Y yo incluiría La Pampa, porque mi ansiedad, ¿por dónde va en el texto? Mi ansiedad va, eh, digamos, por esto que decía, lo que decía en mi intervención, que tengo ganas de que esta lógica del conurbano, que es frágil, que es temblorosa, sin duda, se expanda hacia la Pampa. Entonces, mi ansiedad muchas veces como lectora por ese lado, digamos, ¿cómo hacemos para eh, marchar, digamos, para que lo conurbano marche hacia la Pampa? Porque ahí hay otra nación, y que hay que disputar. Digamos, la Pampa, a mi entender, es una configuración que ha hecho todo lo posible para disociarse de la historia argentina, ¿no? Digamos, acumula bajo esos términos, acumula, digamos, capital para ligar lo que produce en términos de riqueza con las dinámicas del capitalismo mundial. En cambio, justamente lo que aparece en lo conurbano es la idea de que, bueno, de que la tierra, el valor de uso, es algo que no se puede distinguir, es el cuerpo de la nación. Entonces a mí me gustaría que esa lógica avance, ¿no? Por eso yo decía lo del racismo. Digamos, bueno, ¿cómo se da una estrategia del poder desde lo conurbano, ¿no? Esa es mi ansiedad. Mi ansiedad es la de un lector cuasi sesentista en un momento, digamos, donde no hay muchas promesas. Bueno, digamos, eso también me parece interesante del libro, ¿no? Por eso yo decía que era osado, ir a buscar, y todas las citas, digamos, a Arc, etcétera, tenían que ver con eso, con esa potencia del libro de poder hacer dialogar estas voces
este autor colectivo contaba la tradición argentina, porque si hay algún tipo de acontecimiento, solo va a acontecer en el trasfondo de una tradición, y que desde el tercer orden conurbano se pueda dialogar con Bataille, con Deleuze, todos los autores que aparecieron acá, me parece que es un punto de partida bien interesante para eso, ¿no? Digamos, para pensar a una Argentina eh, donde lo que se produzca no esté disociado del suelo donde se produce. Yo creo que La Pampa es justamente el proyecto, estoy ya medio delirando, ¿no? Pero digamos, es el proyecto alternativo, es esta idea de que pase lo que pase con la Argentina, estalle lo que estalle, hay una lógica del capital que se va a mantener intacta, digamos, está armada bajo esa idea, ¿no? Digamos, eh, de encapsular, digamos, las dinámicas de producción y de captura, digamos, de la rentabilidad de lo que pasa en nuestro suelo. Acá hay otra cosa. Y bueno, mi ansiedad como lector tiene que ver con eso. Y para mí es necesario, digamos, incorporar dentro de esta reflexión de lo urbano, de qué modo, digamos, de esta promesa de mezcolanza, de vitalidad, etcétera, etcétera, es capaz de cautivar, atraer, seducir, digamos, a otros argentinos que en este momento están seducidos por otro tipo de promesas. Que son las promesas de la modernidad, pero no una modernidad interesante, sino una modernidad súper excluyente. ¿Entendés? Una modernidad súper excluyente, que es la de la lógica del capital financiero. En fin, sigo pensando. Voy a retomar dos cosas de lo que dijeron ustedes. Y uno es que en estos tiempos oscuros el libro tiene una identidad propia y una ideología muy marcada. No sé, al menos yo la pude descubrir y es que el libro es peronista, ¿no? El libro busca y persigue el ideal de la justicia social y persigue el ideal de una representación justa sobre el territorio. Así que, por un lado eso, y por el otro, tomar algo que dijo Natalia, que fue que cuando uno lee el texto, eh, no puede terminar de leerlo sin haberse convertido en otro, ¿no? Y bueno, un poco eso era lo que quería decir cuando decía que el libro es un portal y es un viaje, ¿no? Porque eh, terminás viendo, observando y mirando diferente todo lo que te rodea. El libro al final es un manual de acción porque propone acciones para cuestionar y para seguir trabajando estos temas y nada, y te transforma, así como decís, te transforma la mirada, te terminas teniendo una mirada situada del territorio y eso está bueno que sea lo que encuentran del otro lado, ¿no? Cuando atraviesan el portal, que sea eso y no otra cosa. Así que nada, por eso celebro el libro y nada, gracias por el espacio de nuevo. Bueno, compañeros, enormemente agradecido. Me quedo con muchas ideas y preguntas. Eh, Me dice, la religión es inestable, espero no quedarme nuevamente, al menos para decirles, y casi un mes, ¿no? ¿Qué plan de operaciones se teje o se intuye en un libro como este? Que por otro lado podría no tenerlo y creo que la apuesta es también que lo tenga, sea en términos de una instancia de, si se quiere, manual de apropiación de formas de intervención semio-territoriales, llamémosle, como también un intento de poder de jugar con esta idea, digamos, ¿no? De poner en el centro efectivamente aquello que puede erigirse como forma de intervención, no solamente para con la capital, y me quedo pensando en eso que decís,
sino para hacia la Pampa y hacia la Miestos y de manuales, y quizás allí haya algo, como también decía Nati, digamos, no solamente la idea de los dispositivos, digo, ¿no? De escritura, el manifiesto, el manual, el ensayo, sino ese temblor que generan esos dispositivos a cualquier lector o lectora, ¿no? Ahí hay una potencia y una zona de exploración que emergen de un ámbito determinado, de un proyecto determinado, y me parece ahí también la responsabilidad de poder expresarlo en un papel. Lo que estaba diciendo cuando me caí, creo, no sé si se escuchó o no, de también revalorizar y poner en un lugar también central las dificultades enormemente acuciantes de nuestros días en términos de producir libros como este, ¿sí? Con universidades desfinanciadas y una economía y una vida social totalmente arrasada no solamente por aspectos económicos, sino por aspectos anímicos y de todo tipo, ¿no? Que aparezca un libro en este momento, que aparezca una coedición ahí entre una universidad y una editorial, y aparezcan voces como la de ustedes, que un viernes a la noche, ¿no? Brindan toda su sensibilidad y su apuesta y su osadía también a seguir pensando a partir de este material. Así que les agradezco enormemente, compañeros. Ha sido un gran placer y una gran responsabilidad también escucharles. Gracias, Sebastián, y gracias a todos los demás, y un beso para todos. Un placer conocerlos y escucharlos. Lo mismo digo, un beso para todos. Gracias. Buenas noches. Adiós.